Muy bien, siguiente pregunta. Haciendo referencia a vuestra estancia aquí en España, Kaede, ¿qué fue lo que pensaron tus padres cuando dijiste, me voy para España? Olé. Pues mis padres no solo me dijeron debiera cuidarlo Tenemos muy buena fama aquí en España. porque yo solía decir yo quería estar en España. Ujú. Sí, nada más. Nada más. ¿Tú, Yori? Cuando dijo... Cuando dije. Cuando dije que voy a ir a España, sí, mis padres estaban muy contentos. Es que mi padre quería ir a otro país para aprender idiomas, así que sí, pero no podía. Así, Lo que no pudo, que lo haga su hija. sí. Bien, buena razón. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Qué idea teníais antes de los españoles, antes de venir a España? ¿Y qué idea tenéis ahora de los españoles? Cuando en la escuela os dirían, pues no dejéis el móvil por ahí, no dejéis el bolso por ahí. Aquí en Japón la gente lo respeta todo, pero allí en España vuela. ¿Qué pensáis? A la gente. Sí, sobre la gente. La gente. Vale, pues la gente de aquí solamente ellos hablan muy rápido y hay muchos dialectos, especialmente me parece dialecto de aquí, Asturias, un poquito difícil porque ellos se comen la terminación como helado es un poco complicado para mí. Y también cambiamos de orden, por ejemplo, se lo dije, solemos decir, dije, se lo, o dije y lo. Eso, muy Sí. complicado. Eso también resulta complicado, pero fascina al resto de gente que vive en España y dicen, ¡ay, qué monos! ¿Cómo hablan así? Muy bien, pero Nihondemo takusan Sí. dialecto aru. También, También hay muchos. como Aomori, También, norte parte, parte norte. aparte de eso. Sí. Ujú. Sí. Pero vamos a entrar un poco más. Tú cuando antes de venir a España, supongo que estuviste leyendo los libros. Pues los españoles son muy fiesteros. Les gusta mucho beber. Les gusta mucho bailar. Siempre que hablan muy cerca. Les gusta abrazarse, darse besos. Cuando llegaste aquí, ¿lo descubriste? Sí, ¿Todo bien? sí. Vale. Nada negativo. ¿Nada malo? Yo creo que Honne. Honne. un poquito cuando ellos comen un poquito sucio ¿Por qué? porque ellos pancasu ¿Mm? ¿Pancasu? migas. Ah, las migas de pan. y otras quedan Por la mesa. Sí, encima de la mesa. Pero eso se recoge al final. Sí, pero un poco me parece un poco sucio. Recordemos que estamos hablando sobre suciedad en un país
en el cual a la hora de comer siempre están... ¿O no? ¿Y eso no te parece sucio? Sí, porque yo no hago. No, pero en Japón en general. ¿Sí? Es muy común absorber los fideos y hacer ruido cuando comes. Así que ¿Ruido sí? Sí. ruido está bien, pero las migas en la mesa no. No. Vale. Nosotros limpiamos a la vez. Estás comiendo y estás ahí limpiando. Después de la comida, Ujú. inmediatamente limpiamos encima de la mesa. Eso es porque no tenéis sobremesa. No os paráis a hablar. Después hacemos sobremesa. Después de limpiar. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué te parece? Yo no creo. ¿Es solo yo? ¿Tú qué opinas? Sí, yo creía que los españoles son muy habladores y sí, encanta fiesta y Ujú. sí, beber y sí, creo que es verdad. y sí, así creo que los españoles disfruten la vida y creo que es necesario para los japoneses Aprender un poco también de Sí. nosotros. Tener un ritmo de vida más relajado, Sí. no trabajar tanto y divertirse más, Sí. socializar más, Sí. conocer gente. ¿Y algo negativo? Algo negativo. Sí, cuéntanos algo malo. Honne. Honne. No, Honne. honne. Honne toita. ないよ。honne. No. Pero sí, a las tiendas sí. Pero es que ¿Qué le pasa a las tiendas? las tiendas Mm. cierran. Ah, claro. En el horario para comer. Sí, para comer porque y sí, no podemos ir de compras en domingo. También es Es que en verdad. Japón En Japón tienen abiertos todos los días y Sí. no hacen el parón para comer. Por eso también es cierto que en Japón existe un paro de menos del 5% y aquí en España debemos estar pues cerca del 30, 20 y algo por ciento de paro. Si la gente en vez de parar a comer cogiera y contratara a otra gente para trabajar en esas horas, lo que pasa es que nadie saldría a comprar, la verdad. De los españoles estamos más o menos desde la 1 de la tarde en casa hasta las 3, 4 de la tarde. Venimos a lo mejor de... los niños vuelven del colegio y hasta las 3 no vuelven a entrar a clase. La gente suele terminar, si está en horario continuo, desde las 8 de la mañana, 7 que empiezan, hasta las 2, 3 de la tarde. Entonces van a casa, comen, en ese tiempo no van a salir a comprar. Y la gente que no trabaja no tiene dinero para comprar. Entonces por eso las tiendas no abren. vale. En Japón, como hay más gente, que también hay más gente, ya de por sí, hay más gente que en ese horario puede comprar, por eso tienen abiertas las tiendas. Pero, por ejemplo, ¿a qué hora cierran las tiendas en Japón? No sé. ¿De noche? Noche. De tarde-noche, sí. ¿6? Depende. ¿8? Depende. A las 10. ¿No? ¿Las 10? ¿Las tiendas normales? Normales. No los centros comerciales, no. Normales 8. 8. A las 8. Sí. A las 8 de la tarde. ¿Una tienda normal a las 8 de la tarde? Sí. ¿No hay ninguna tienda que cierre a las 6 o antes? Sí, hay. Pero. Pero no de alimentación ni nada de eso. Pero sí, pero bueno. Ahora estoy acostumbrada. Sí, ya. No te queda otra. Ahora ya sabes en qué horario tienes
y puedes ir a comprar. ¿Os gusta España? Sí, ¿Os gusta las costumbres y os gusta la gente? ¿Y queréis venir a vivir aquí? sí. Pero necesitáis un marido que sea español. O un trabajo. Sí. Trabajo, sí. Pero no hay trabajo en España. Mm, No hay trabajo para los españoles, menos para los extranjeros. mm, ¿Cómo os gustaría entonces venir a España? ¿Tendríais que buscar un chico? Nos quedaría otra, ¿no? O chica, bueno. No digo nada. Todo vale. yo quiero ir el motivo de trabajo Ujú. porque yo en el futuro yo quiero trabajar sobre intercambio y comercial, Comercio exterior. sí, comercio exterior sobre los vinos, sobre el vino, Ujú. especialmente, sobre todo la sidra. La sidra no es vino. Aunque en esa página de tu restaurante ponga vino de manzana, no es vino. Eso no es vino. Vino y sidra. Eso, vino y sidra. Muy bien. Por eso mi motivo es trabajo, Solo trabajo. sí, No pero tienes un novio español. sí, Ah, ahí está. sí, pero Pero, yo no solo no te rías que luego te toca a ti, ¿eh? no solo español, me da igual. Europeo. Sí, Ujú. ¿Y dentro de Europa tienes alguna preferencia? alemán. Ah, claro, cómo no, rubio, ojos azules. No me importan los colores Entonces, ¿por qué alemán? porque ellos serios. Ah, claro, porque se parecen a los japoneses en ese sentido. No me gusta demasiado serio, pero me gusta alemán. Pues sabes que los alemanes son muy serios, muy tal, hasta que les pones una cerveza delante. Luego ya pierden el norte. ¿Y tú, Yori? ¿Te toca? Yori no manda, yo. Sí, puede ser. Puede ser, quizás, tal vez. ¿Español o de otra parte de Europa? En Europa prefiero españoles. Ujú. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me gusta el español. Solo por eso. Entonces un italiano que hable español te vale. O un alemán, o un francés. No sé. Pero en verdad, sí, para la pareja, para el novio, prefiero japonés. O sea, querría salir... Mira, esto sí que es interesante. También va a rebotarte la pregunta a ti, Kaede. ¿Quieres un rollo, que es lo que se llama aquí en España? Un novio, simplemente para hacer tus cosas y demás, que sea español. Pero novio formal, japonés. ¿No querrías un español? ¿Eh? ¿Qué consuru toki? ¿Spainjin? ¿Nihonjin? 日本人。どうして? どうして ¿Por qué? Porque ¿Te gusta el carácter español? Sí. ¿Te gusta que sean, supongo que cariñosos? ¿Que sean habladores? ¿Que sean comunicativos? ¿Que sea... ¿Qué más habías dicho? Fiesteros. Sí, me gusta. Pero decides casarte con un japonés, ¿Por qué? que es más o menos todo lo contrario. Porque la economía es... Vale, pero si un español está viviendo en Japón,
Ah, y tiene trabajo en Japón. Claro. Ah, sí. Entonces ahora lo que llama es esto. No sabe nada. O sea, solamente por el dinero. Es que sí, es importante. No es lo más importante. Sí. Tú solamente quieres un marido que te mantenga y luego tú a vivir la vida. ¿Sí? Apoya a Yori. Es que... Tranquila, que es normal, no eres la primera japonesa que dice eso. que... ¿Cómo se dice? Casarse. Casarse necesita dinero para vivir juntos, necesitamos dinero, así que sí. Bueno, si para casarse realmente no necesitas dinero. Ah, sí. Vas al ayuntamiento, firmas un papel y ya Sí, está. sí, claro. No hace falta dinero. Pero Pero, para vivir juntos sí necesitáis ambos un trabajo. sí. Pero si vienes aquí a España te vas a encontrar en la misma situación que un español. Es difícil hoy en día encontrar trabajo. Pero si te lo encuentras en Japón, raro será que no tenga trabajo. O está estudiando o está trabajando. Sí. No va a estar de inmigrante ilegal. Eh, Bueno, la otra opción, la última que queda, es la mejor para el hombre. Tú trabajas y él vive de ti. Mira, esa es otra también, una interesante pregunta. ¿A ti te gustaría seguir trabajando cuando te cases? sí, claro. ¿Y cuando tengas hijos? Ah, es que en verdad no quiero tener hijos. ¿No quieres tener hijos? Mira. Eso es curioso. Un pensamiento muy diferente al resto de japonesas. Sí. ¿Tú quieres tener hijos? Ah, Normalmente, la idea que tenemos de las japonesas es que buscan casarse con un marido japonés que las mantenga. Luego, fuera del matrimonio, tienen sus aventuras. Cuando tienen niños, dejan de trabajar. El marido sigue manteniéndolas. Cuando el niño ya creció un poco, pues ella puede seguir manteniendo sus rollos y sus líos fuera del matrimonio, mientras el marido trabaja. Y bueno, luego cuando llega a casa, pues se ocupa del niño hasta que llega el marido. Llega el marido con el sobre, toma, dinero, administralo. Toma, esto para ti, para que te vayas de copas todos los fines de semana de este mes. El resto para casa. Esa es la idea que tenemos y que nos enseñan de las mujeres japonesas. sí. Esa es la típica. No todas buscan líos fuera del matrimonio, pero sí muchas. Sí. Y que eso lo veis todos muy normal. Muy bien. ¿Tú también lo piensas así? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tú estás de acuerdo en que te casas? ¿Tienes tu marido, en este caso japonés, dijiste? ¿O extranjero? Extranjero. Extranjero. Entonces tú no le vas a engañar. Engañar. ¿Tú te casas con tu marido extranjero y luego buscarías otros chicos? No, ¿qué va? Muy bien. ¿Tú has dicho que estabas de acuerdo en casarte con un novio japonés y buscar? ¿No? Dices que lo hacen a otras chicas, pero tú no. Otras chicas se casan y buscan otros chicos. ¿Tú no? Vale. Muy bien. Eso está bien. Siguiente pregunta. El otro día surgió el tema y sabía Shiori palabras sexuales. De Chinakotoban, ¿eh? Toeste, ¿por qué? ¿Cómo las aprendiste? Por ejemplo. ¿Te lo enseñan en clase? Por ejemplo, Chinkoto, Mankoto. Es que dijeron mis amigos españoles. Ah, las aprendiste aquí en España. Sí, claro. Yo también. Tú también.
Las primeras cosas que los españoles siempre buscamos lo mismo. Insultos también, Sí, aquí. aquí. ¿Tú? ¿Sabías insultos antes de venir? ¿Insulto? ¿Qué quiere decir? Jonoyaro, Bakeyaro, Ajoyaro, como cabrón. por ejemplo. Aquí en una clase. Aquí en una clase. Sí. Sí. Os dieron una clase de insultos. Clase de oral. Sí. En esa clase nosotros tratamos expresiones orales Ujú. y coloquiales. Por eso. Y es bueno. A mí me gustaría que cuando vaya a estudiar a Japón, a ver, yo ya sé muchas, pero igualmente tener una clase de esto tiene que ser la hostia. Estás con la profesora ahí, a lo mejor te dice, ¡Ne! ¡Omae! ¡Bakeyaro! Lo malo es que yo solamente voy a tener profesoras. Entonces voy a aprender el japonés que habla una mujer. Entonces voy a hablar un poco así. Me parece a mí. Porque a la hora de insultar, bueno, es diferente. Y a la hora de hablar en general también es diferente el japonés de un hombre al de una mujer. O sea que todo lo aprendisteis aquí en España. Hay que ver. Pues nada, hasta aquí hemos llegado en el vídeo de hoy con Kaede-chan y Ori-chan. Domo arigatou gozaimashita. Y nada, si queréis más preguntas hacia japonesas, pues me las podéis escribir bien por Twitter, por aquí por la caja de comentarios, o lo que sea, por cualquiera de las redes, bien Facebook o lo que sea. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Matane!